Hola a todos, bienvenidos a esta nueva temporada de ¿Qué mente la tuya? En este episodio de hoy vamos a conversar un tema súper importante en torno al bienestar en las compañías. Vamos a estar hablando un poquito sobre cómo el bienestar ya no es lo mismo que solo beneficios. Este bienestar se está volviendo una ventaja competitiva en las compañías de cara a los empleados. Es correcto. Y quiero que entremos de una en materia con datos, porque ya hay datos muy poderosos en los últimos años, justamente se han venido investigando esto, y les tengo el superdato. A nivel global, la depresión y la ansiedad provocan la pérdida de 12.000 millones de días laborales al año, lo que equivale a un costo aproximadamente de $1 billón en productividad perdida. Entonces, las empresas que hoy no tienen cultura del bienestar están perdiendo ventas, están perdiendo productividad, están perdiendo personas. Ya no es simplemente un chévere, un qué bueno tener esto, un nice to have, como se dice, sino que es supervivencia empresarial. Así es. Bueno, y para empezar, yo creo que va a ser muy bueno que arranquemos con unos datos súper importantes que aparte pues de este que nos dio David, creo que vale la pena que empecemos como a conversar un poquito sobre el impacto que tienen ciertas cosas que hemos visto a lo largo pues de la investigación que hicimos. Lo primero es que en Colombia el 34% de los trabajadores se ausenta por causas relacionadas con estrés o ansiedad según los estudios recientes. David, ¿qué opinas de esto? Esto es justamente lo que les estaba diciendo al inicio, y es que la salud mental ya hoy está ligada no solo a la productividad, no es porque tú tengas un problema de salud mental no estés produciendo mejor, sino que te ausentas. Y esto para las empresas, pues justamente es, si tú tienes un equipo de 10 y hay 2 que no están hoy, recargas al otro. Exactamente, recargas al otro, estás dejando de hacer un montón de cosas y estas personas están sufriendo, ¿cierto? O sea, no es simplemente verlo desde el punto de vista de la productividad o qué pasa acá con el dinero que estamos pagando pero que no estamos viendo en términos de productividad, sino también qué pasa con estas personas y cómo las atendemos, cómo las asumimos, cómo las traemos de nuevo al equipo y ojalá en un buen estado, en una buena forma mental, física, en una salud global que permita complementar y que permita a ellos ser también una fuerza productiva, pero ojalá feliz y en bienestar dentro de eso que están haciendo, ¿sí? Mira que tú estás tocando un tema muy importante que, de hecho, cuando nos reunimos con HR managers, cuando nos reunimos con directores de talento y cultura, de diferentes organizaciones, les mencionamos un fenómeno muy importante que se llama el presentismo. Acá les traigo un dato, y es que según la firma iFeel en el 2025, el fenómeno del presentism o el presentismo, que es cuando los colaboradores básicamente van a trabajar pero no están, como una especie de estar disociado, pero no, ¿cierto? O sea, yo estoy en mi lugar de trabajo y estoy tratando de hacer lo que debo hacer, pero no logro concentrarme, no logro ejecutar. Entonces es lo que vulgarmente podríamos decir como las horas nalga, ¿cierto? Como que me quedé y no hice nada en el trabajo. Y esto a las empresas les está costando demasiado en términos de dinero. Entonces, este fenómeno del presentismo, que es cuando los colaboradores están físicamente en la empresa desconectados de lo que están haciendo, cuesta incluso 2 a 3 veces más que las mismas ausencias o las incapacidades, porque reducen muchísimo la productividad. Y claro, porque es que, imagínate, o sea, yo tengo a un equipo de personas, un equipo, no sé, una célula de trabajo de 5 personas y 2 están supremamente dispersos. Entonces, lo que yo creo que se puede hacer en 15, 20 días, realmente no se va a hacer en 15 o 20 días porque es que también pues como esa distracción que tienen las 2 personas que pueden estar con presentismo hace que el resto del equipo se me quede, que también se Genera retraiga. fricción, de hecho. Exacto. O sea, el trabajo en equipo ya no va a ser el mismo. Exactamente. Entonces, fenómenos como estos empiezan a tomar mucha relevancia porque ya nos damos cuenta que pues ya ahora también metiéndole pues como este tema de que muchas empresas ya están haciendo que los empleados vuelvan a las oficinas, a mí me parece que pues los empleados tienen esa falsa concepción, perdón, los directivos tienen esa falsa concepción en ocasiones que traer las personas a las oficinas garantiza la productividad y se les olvida este concepto de presentismo que cuesta 2, 3 veces más que el mismo ausentismo y no necesariamente se traduce en que la empresa crezca. Claro, y lo difícil de ese fenómeno es que es muy invisible, ¿cierto? El ausentismo, tú sabes que la persona no está, por eso este es tan costoso, porque tú sabes que la persona está, pero no sabes exactamente en qué nivel de productividad está, en qué nivel de rendimiento está, en qué nivel mental está. Así es. Y esto puede tener muchas causas, pues eso no es tan fácil, no es decir una sola causa, puede ser que haya sobrecarga laboral, puede estar pensando
eso lo hablamos mucho en Mindora, y es que uno no puede dejar los problemas afuera de la oficina, ¿cierto? O apenas me voy a sentar en el computador si estoy trabajando virtual o híbrido, sino que uno se trae, o sea, el cerebro no puede simplemente compartimentalizar y ya y hacer como si nada, sino que yo puedo estar aquí en la oficina, pero estoy pensando en mi mamá que está enferma, en mi perrito que, pucha, le va a tener que hacer la eutanasia en 2 días, tengo una deuda, ¿cierto? Entonces también pueden haber un montón de problemas individuales que la persona traiga y que estoy acá sentado, pero realmente estoy en otra cosa, estoy pensando en otra cosa, puedo estar desmotivado, puedo estar desalineado con el propósito de la empresa, o sea, hay muchos factores ahí que vale la pena también, ¿cierto? Estar revisando en estos chequeos, en estas retroalimentaciones que tenemos que hacer con el equipo. Inclusive mira que el mismo presentismo también puede darse quizás porque algún trabajador puede estar sumamente estresado, ansioso, porque se le viene un reto laboral complejo y no tiene las herramientas suficientes para abrazarlo, para tomarlo. Entonces puede estar supremamente asustado. Entonces son muchos factores en los cuales la empresa está casi que sin datos. O sea, no tiene cómo saber entonces cómo abordarlo, cómo darse cuenta de ese presentismo. Y que ese es el último dato que les teníamos, y era que las empresas, más o menos el 12% de las empresas gestionan eficazmente los riesgos psicosociales. Y todos sabemos, siempre que hablamos con alguien de gestión humana, nos dicen, pucha, lo de riesgos psicosociales y la batería de riesgos psicosociales es difícil, nos cuesta, hay un montón de cosas por mejorar. Entonces, claro, se combina con esto que estamos hablando. Si hay un montón de riesgos que están apareciendo y que después de la pandemia somos mucho más conscientes de que están ahí, que hoy ya hay un montón de estudios que nos demuestran que la productividad, que la gestión, la motivación, los costos están ahí, pero no sabemos cómo gestionarlos, Exacto. ¿cierto? Los riesgos psicosociales están muy presentes, pero no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, me gustaría un montón que nos contaras tú como desde Mindora, ¿cierto? Cuando hemos hecho y cuando hemos impactado el bienestar, y eso lo hemos visto reflejado obviamente en aspectos como los que hemos hablado hoy, ¿qué es eso que hemos visto? ¿Qué es eso que hemos aprendido? Bueno, hay mucha tela por cortar porque los aprendizajes son infinitos, pero tú mencionabas algo muy importante, pues digamos que para yo tratar de hilar todo el tema y es primero, acá en Colombia se ejecutan las baterías de riesgo psicosocial, en México también hay una normativa, la normativa 35 también, que está relacionada a la salud laboral y son evaluaciones que se hacen cada cierto tiempo para determinar la salud del empleado, ¿cierto? Cuáles son los riesgos psicosociales a los cuales él se está enfrentando. Pero lo que nosotros siempre pensamos y siempre analizamos y siempre decimos es, si esto se tiene que hacer por ley cada año, máximo cada 2 años, al menos acá en Colombia, ¿cuántas cosas te pueden pasar a ti en un año, en 2 años, y que realmente la batería de riesgo psicosocial sí lo tome? Entonces, en un año yo puedo ser mamá, yo puedo casarme, me puedo separar, o sea, puedo irme a vivir a otro país, o sea, puedo vivir tantas cosas que emocionalmente me afectan mucho y que me pueden afectar inclusive el cómo yo rindo en el trabajo. Entonces, a partir de investigaciones inclusive que hemos hecho con empleados, entrevistas que hemos tenido con equipos de gestión humana, nos hemos dado cuenta que la tecnología y obviamente la parte, pues como la parte clínica o la adición de un enfoque clínico tiene que hacer como una cadena de valor gigante para las compañías con el fin de poder detectar estos riesgos a tiempo. Entonces, esto lo conecto con, obviamente, el título del episodio, que es que el bienestar no son solamente beneficios. Entonces, no es solamente que yo como empresa le dé a mi empleado, no sé, vouchers o gift cards o les dé diferentes, no sé, estímulos en términos de dinero para ir al gimnasio, para ir allí, allá, ¿cierto? Sino que tienen que haber un compendio de actividades que me permitan a mí enaltecer y aumentar ese bienestar de los empleados, ¿cierto? Que no son solamente traducidos en plata, ¿cierto? Que obviamente el dinero a todos nos encanta, pero que tengo que tener unas estrategias que le peguen más al bienestar. ¿Y cómo me empiezo a dar cuenta de eso? Pues la tecnología ahí es nuestro gran aliado. Entonces nosotros, por ejemplo, en Mindora hemos empezado a desarrollar
todo un ecosistema tecnológico para poder conocer bien qué necesita el empleado sin tener que meternos pues como en la privacidad de la vida del trabajador, obviamente respetando muchísimo su vida y cuidando pues como su data personal frente a gestión humana, porque tampoco queremos pues como etiquetar a los empleados, pero sí queremos que gestión humana tenga datos a nivel general para poder actuar, para poder decir de cara al bienestar, yo qué puedo hacer. Claro. Bien, y ese es un primer componente muy importante, tener ojos y oídos de lo que está pasando en el equipo. Y otra cosa que tú lo decías es este componente clínico de yo cómo estoy interviniendo en estos asuntos, porque una cosa es decir, andate para el gimnasio, yo te doy este descuento, anda a comer en pareja, restaurantes, lo que sea. Eso está bien, eso se siente agradable para los empleados o los colaboradores, eso puede ser, ¿cierto?, como un beneficio interesante, pero ¿qué tanto me están cuidando?, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a tocar sobre todo la cultura, ¿cierto? Si en la empresa, si en el equipo no hay una cultura de bienestar, ese bienestar, ¿qué van a hacer los empleados? Aquí no me cuidan, aquí no les importa, yo no voy a traer eso acá, ¿cierto? Yo puedo estar presente, sonriendo, trabajando, supuestamente trabajando, pero yo no voy a traer eso, yo no voy a decir, porque acá no me ayudan, porque acá no les importa, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante que la cultura también esté atravesada por dándole prioridad al bienestar y que muchas de las iniciativas o muchos de las intervenciones que hemos diseñado y que hemos realizado estratégicamente desde Mindora le apuntan es también a eso, ¿cierto? Y cómo hacemos un taller, cómo hacemos una charla, y cómo no hacemos solo uno, sino que hacemos varios, en donde se vaya repitiendo el mensaje, en donde le estamos diciendo al empleado, no solamente, mira, aprende esto, mira, queremos que desarrolles estas habilidades blandas, sino nos importa tu bienestar, nos importa que sepas de eso, nos importa que trabajes mejor en equipo, nos importa que no te estreses, nos importa que no te quemes, ¿cierto? Y sabes que a mí me parece algo súper importante de lo que estás mencionando y es que yo no sé si recuerdas que en una de las empresas con las que trabajamos, hace poco nos decían que algunos empleados recibieron ofertas laborales y no se fueron porque vieron que los beneficios que estaban recibiendo de cara al bienestar no los iban a obtener en otra parte, ¿cierto? O sea, si bien el salario que estaban recibiendo eran, por cierto, desarrolladores, si bien el salario es muy bueno, pues ante todo para los desarrolladores, hay salarios sumamente competitivos, pero el tema del bienestar, el hecho de que una persona se vea valorada, se sienta valorada por la empresa, en términos de bienestar, hace totalmente la diferencia. Entonces, para un empleado ya no es lo mismo decir, bueno, yo me gano X millones de pesos mensual, ¿cierto? Pero además es que la empresa me está dando psicoterapia, orientación, me está capacitando constantemente, le está dando beneficios a mi familia extendida, ¿cierto? Total. Entonces eso también es muy importante y creo que también hace parte de la cultura, porque no es solamente como, bueno, te estamos cuidando a ti, sino que sabemos que el hecho de que tu familia esté bien hace que también tú estés bien. Claro. Entonces también el beneficio impacta a los que viven contigo o están contigo. Y ahí cerramos el círculo, porque por eso es que invertir en beneficios, perdón, en bienestar, que no es solo beneficios, nos baja la rotación, nos baja el ausentismo, nos baja el presentismo, nos sube la productividad, nos sube la motivación, justamente por eso que tú estabas diciendo. Sí. Bien, y aquí quisiera tocar otro tema muy importante que lo pasamos un poquito por encima y es el tema de la prevención, ¿cierto? Hablamos del 12% de las empresas a nivel global gestionan eficazmente los riesgos psicosociales y claro, la mayoría de las empresas los gestionan es de manera como paliativa, ¿cierto? Cuando ya las cosas pasaron, cuando ya el daño está hecho, cuando ya la persona levantó la mano y literal se incapacitó un mes, o está quemada, o se les va, ¿cierto? Cuando ya está muy allá. Y quisiera, justamente dentro de esto, de la cultura que hablábamos, creo que es fundamental empezar a pensar como directivos, como gerentes, como emprendedores, sobre todo desde gestión humana, cómo creamos cultura de la prevención, porque nuestro mundo y nuestra sociedad funciona muy desde cuando eso se daña, eso, apaguemos el incendio, cuando se daña lo arreglamos, si no se daña no lo arreglamos, cuando ya me toca ir al médico cambio la dieta, cuando ya me lesioné fortalezco, ¿cierto? Como que esperamos mucho a que haya el daño para poder actuar y creo que este tema de la prevención se pasa desapercibido, pero creo que es fundamental justo para lo que estamos hablando, porque ahí es donde empieza el bienestar. No, y es que mira que hay algo muy importante y es que siempre, yo creo que para las empresas tiene que estar muy claro que siempre
es mejor negocio prevenir que atacar el incendio. De hecho, acá tengo un dato súper bueno, y es que un análisis del National Safety Council de la Universidad de Chicago, y la Universidad de Chicago, perdón, eso es un análisis que estimó que los empleados gastan en promedio hasta $15,000 anuales por cada empleado que experimenta problemas de salud mental, por costos médicos, discapacidades, ausencias, etc. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Cierto? Esperar a que a mí me toque pagar precisamente esas incapacidades, esperar a que una persona se me ausente 15 días porque se me quemó, tener que sobrecargar al equipo y correr riesgo de que otra persona se me queme, ¿cierto? O sea, eso se vuelve una bola de heno. O sea, ¿qué es mejor? Gastarme todo ese dinero, ¿cierto? Esperar a que eso se materialice, o la típica frase de eso no nos va a pasar, a prevenir. O también el caso, yo quiero traer acá sobre la mesa un caso que es muy típico entre los empleados, todos hemos sido empleados en algún momento en empresas, y es mucha la frustración cuando uno dice, le dice al empleador, mira, me resultó una oferta laboral. Y ahí ese es el momento donde el empleado dice, juepucha, tenemos que hacer algo, entonces ven, te subo el salario, ven, hagamos esto, entonces ahora sí hablemos del ascenso que te íbamos a dar. O sea, es muy frustrante para uno como empleado sentir que lo están valorando a uno en el momento en el que uno dice, me voy a ir. O sea, eso es muy pelle. Entonces, qué rico fuera que ese ROI, ¿cierto?, se viera reflejado mucho antes de esa prevención, ¿cierto? Y yo no esperar justamente, por ejemplo, a que el empleado se me vaya para yo empezarlo a valorar, sino que desde un principio él sienta que cada persona acá en esta empresa es supremamente valiosa y que vale la pena cada cosa que estoy haciendo por ella, y que es mejor esto a esperar a que Pepita Pérez o Pepito Pérez, que es súper importante para un proceso, para un proyecto, de la nada llega y me dice que se va a ir. Claro. Y que ese retorno de la inversión, como ese ROI del que estabas hablando, justamente parece ser difícil de medir, ¿cierto? Parece como un intangible uno medir la salud de las personas y eso cómo se me va a devolver, pero justamente estabas hablando también de estos estudios y estos datos, también $4 por cada dólar invertido. Ese es el ROI del bienestar en las empresas. Está súper claro, hay estudios muy grandes a nivel mundial que demuestran que es $4 por un dólar invertido. O sea, tú le metes $1 a bienestar, a una cita de terapia, a orientación, a acompañamientos grupales, a talleres, a espacios que promuevan el bienestar. Eso se te va a ver, obviamente, en un tiempo, pero se te va a volver $4. O sea, en términos de lo que hablábamos, productividad, motivación, gastos que no se van a materializar como tú estabas diciendo. Entonces, eso es muy, muy importante porque, obviamente, ¿cierto? Los gerentes, los directivos, los socios, pensamos y piensan es en dinero, pero es importante recordar que esto también está tangibilizado y materializado en términos de dinero, ¿cierto? No simplemente qué rico tener un equipo saludable y qué rico que las cosas funcionen bien, sino que eso literalmente se va a ver, y lo hemos visto también con empresas en donde este año, por ejemplo, trabajamos con dos que tenían unas ventas, perdón, unas metas de ventas altísimas que dijeron, si yo no le meto a esto bienestar, yo no cuido al equipo, y pensémoslo con una analogía, ustedes van a competir en un deporte y tienen un equipo, ustedes tienen que tener ese equipo en el mejor estado mental, físico, emocional posible, porque si no, no van a rendir, no van a poder funcionar en el campeonato a nivel competitivo, se van a lesionar. Lo mismo pasó con estas dos empresas que acompañamos este año a lo largo de unas 6 meses, otras 9, 10 meses. Sí. Y evidentemente, ¿cierto? Esas grandes metas que tenían al principio de años que querían lograr y que se veían súper absurdas, una en julio, la otra en octubre, pudo lograr metas muy altas gracias justamente también a eso, a que cuidaron al equipo, a que le invirtieron al equipo. Ahí está el retorno de la inversión. Y me parece hermoso cuando los directivos de las empresas piensan así, o sea, cuando ellos saben, o sea, ya lo tienen tan metido en su cultura que ellos saben que para poder lograr una meta de ventas, una meta de expansión, tienen que apostarle por el bienestar de los empleados. O sea, me parece que eso es muy lindo porque es muy, o sea, es totalmente diferente. Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a una empresa donde ya la tienen clara, donde saben que la cultura, mejor dicho, tiene por dentro metido el bienestar, el reconocimiento, la salud mental, ¿cierto? Donde lo tienen como parte de su ADN, y una empresa donde dice, no, acá estamos desfacturando y lo demás no importa. Y que antes, o sea, su cultura se mueve más por la facturación más que por el bienestar. Aquí es más difícil generar resultados, mientras que acá
esto se mueve y se articula solo. Y es muy diferente las dinámicas que uno ve en el equipo, entre un equipo que solamente se mueve por estos KPIs netamente económicos a un equipo que si bien tiene una meta agresivísima en ventas, porque sé de quién estamos hablando, la dinámica, el ADN del equipo es totalmente diferente, o sea, se mueven súper diferente. Y que a medida que hemos hecho la intervención también eso se ha ido cambiando y se han ido permeando de esa cultura del bienestar. A mí me gustaría, David, hacerte una pregunta y es, ¿cuál es la diferencia entre una empresa que tiene una verdadera cultura del bienestar versus una empresa que solo hace actividades de bienestar? Okay. Creo que dentro de la pregunta hay una parte de la respuesta. Una es esa, una empresa que solo hace actividades y ya. Y eso tiende a pasar como cada 3 meses, cada 6 meses, cada 9 meses. Hay actividades puntuales que incluso los empleados las pueden prever y las pueden identificar, ¿cierto? Como incluso y pueden hacer cosas de salud mental literal, pueden hacer un taller de estrés, pero se vuelven actividades aisladas, ¿cierto? Entonces es como que hicimos un taller y eso estuvo súper chévere y aprendimos y hablamos de eso una semana, 2 semanas, fue bacano, tuvo un impacto, pero ese impacto vuelve y se deja caer. Entonces ahí no pasó como mucho. A los 3, 4 meses, 5 meses pasa otra cosa. O se hizo la batería de riesgo psicosocial y esos 2 meses le metieron un montón, hicieron actividades y luego vuelve y cae, ¿cierto? Okay. Entonces esa ya es una respuesta. Si solamente estoy haciendo actividades, ahí ya no está tan inmerso en el ADN, ya no está tan inmerso en la cultura. Y lo otro también es esas actividades a que le apuntan, ¿cierto? Entonces, sí, bienestar uno puede pensar, hagamos una carrerita 5K, hagamos viernes informal, o salimos temprano los viernes, o pizza, o hacemos charlas motivacionales. Eso está bien, pero ¿qué tanto esas actividades realmente le están apuntando a los dolores y a las necesidades del equipo? Eso también es importante. ¿Qué estrategia hay detrás? Exacto, porque la cultura, cuando está impregnada en la empresa, en el equipo, eso no se vuelve simplemente hay que cumplir esa actividad o hay que hacer esto, sino me importan las personas. Entonces eso está en el día a día, eso está incluso en las reuniones del día a día, en cómo se dan las retroalimentaciones, en cómo se dan los acompañamientos, los líderes que tan pendientes están, los líderes que tanto se prestan para hablar de esos temas, qué tan vulnerables son, qué tan seguido se dan y qué tan articuladas se dan ahí sí esos impactos, esas diferentes actividades, pero que se vuelva, ¿cierto?, como algo sinérgico, que no sea algo aislado, por un lado, pero por el otro, lo que te digo, la cultura no es lo que el líder quiera que el equipo piense. La cultura no es lo que los directivos, los coordinadores digan que el equipo debería hacer. La cultura es lo que hacen. Entonces el ejemplo que dan, eso es como el papá y el hijo. O sea, el niño no aprende lo que uno le quiere enseñar, el niño aprende lo que uno haga. Entonces ahí es donde está la cultura justamente, en donde lo que yo hago, lo que yo digo, la forma en la que me expreso, la importancia que le doy, la prioridad que le doy, el tiempo que le doy a ese tipo de temas, cuando se transmite, ya está en el ADN, ¿cierto? Ya no es simplemente una actividad aislada. Sí, me hiciste acordar acá como de una historia así súper cortica. Alguna vez yo trabajé en una empresa donde cuando yo fui a entrar a la empresa, le pregunto yo al dueño de la empresa, bueno, ¿y qué tal es el clima laboral acá? No sé si tú te acuerdas. Y me dice, no, demasiado bueno, o sea, perfecto, o sea, acá todos están demasiado felices. 4 o 5 meses después, qué clima laboral tan espantoso, no habían precisamente estrategias, no había hecho talento humano, o sea, no había un área de talento humano, era un área pues como tercerizada pues solamente para contratación, pero sí pues o sea, como que me quedé pensando en la frase que acabaste de decir, porque claro, de dientes para afuera suena súper lindo, sí, acá todos nos preocupamos por todos, pero de verdad que sí se ejecuta, que verdaderamente genera impacto. Y esto que tú estás diciendo pues de todas esas actividades que están relacionadas al enfoque clínico, ¿cierto? A la atención puntualmente, al acompañamiento individual y grupal, yo lo uno también como a la tecnología, ¿cierto? Porque la tecnología no solamente le va a ayudar a la empresa a hacer parte de esa estrategia de cultura organizacional por medio de la medición, de recolectar data para saber cómo están las personas y no cada año, de nuevo, cómo se ejecuta la batería, sino de manera constante. Pero también la tecnología, siento que ya, por ejemplo, en muchas empresas hay soluciones, hay aplicaciones que permiten también llevarle al colaborador contenido digital, o sea, como muchas cosas para que no sea simplemente un pico, sino que listo, está bien el acompañamiento individual, está bien el acompañamiento grupal, pero también cuando individualmente el empleado requiera algo puntual,
siempre por medio de la tecnología va a estar disponible, ¿cierto? En forma de aprendizaje, en forma de acompañamiento, o sea, siempre va a haber algo que va también a soportar esa cultura. O para medir y detectar también y Claro, sí, prevenir. sí, exacto, lo que yo te decía al inicio, o sea, como empezar a que gestión humana pueda evaluar, pueda empezar a medir, pueda empezar a saber verdaderamente qué está pasando con los empleados, con los colaboradores, antes de que eso llegue a un punto donde me voy, me quemé, no puedo más, Me tengo que, incapacité. exacto, me incapacité, me tengo que ir porque en mi casa las cosas no están bien, etcétera, etcétera. Qué bien. Bueno, listo, entonces, vamos Vamos haciendo cerrando. ese cierre. Saben que en Qué mente la tuya nos encanta dejar una preguntita alrededor de una opinión no popular, o no impopular más bien, ¿cierto? Una unpopular opinion. Ujú. Y esta vez te la quiero hacer yo a ti. Ok. Como una opinión impopular alrededor de el bienestar, los beneficios y cómo las empresas gestionan normalmente el bienestar. Sí, yo tengo sí una popular opinión acá al respecto y es que, a ver, yo siento que en general a las personas nos cuesta mucho, mucho, mucho invertir en bienestar. O sea, a las empresas les cuesta mucho invertir en bienestar. A veces siento que eso es más un tema geográfico, quizás porque hay culturas donde prácticamente está en la canasta familiar, está como obligatorio dentro de la estrategia, inclusive a nivel compañía, como de lo que se va a invertir, eso está súper claro, pero a veces siento que en el país es complejo que inviertan en salud mental. Entonces, yo siempre hago la pregunta de, o sea, ¿por qué invertir nos parece tan duro si es mucho más barato que atender el riesgo ya materializado? Pues, y acá me voy a remitir rápidamente al ejemplo de las aseguradoras. O sea, siempre para una aseguradora va a ser mucho más fácil prevenir, prevenir, prevenir que pagar el siniestro. O Claro. sea, toda la vida. Entonces, aplica, o sea, aplica totalmente para temas de bienestar y de salud mental y de cultura. Es por qué no invertimos, ¿cierto? Entonces, mi popular opinión sería eso. En este momento no siento que haya como esa cultura a nivel Ujú, país quizás o a ujú. nivel geográfico para decir vamos a invertir en bienestar porque sí, sino que siempre esperamos a que nos toca porque la ley nos cogió del Claro. cuello, básicamente. Y que nos pasa, de nuevo, como seres humanos, nos cuesta mucho más. Es más fácil cambiar algo que ya nos está doliendo a cambiar algo de manera preventiva, ¿cierto? En Colombia tenemos un refrán que es mejor prevenir que curar, pero creo que se queda de dientes para afuera, como estábamos hablando ahorita. Así es. Bueno, David, creo que ya con esto cerramos este episodio. Esperamos que les haya gustado un montón, que toda la información que hayan recogido en este podcast haya sido de utilidad. Obviamente, bienvenidos todos los comentarios, opiniones al respecto. Y nada, los esperamos en www.mindora.co, también en nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan más tips de salud mental y novedades. Gracias, nos vemos en la próxima. Chao.